Señor presidente, señorías, hace escasamente 2 meses ocupaba esta tribuna para defender la Ley de Medidas Urgentes Tributarias y Presupuestarias aprobadas por el Gobierno en el Real Decreto Ley 7/2013 y en el proyecto de Ley de Emprendedores, que ayer también inició ya su andadura en el Senado. En mi exposición, en mi discurso, entonces, recordaba a la Cámara que el esfuerzo fiscal realizado en el año 2012 era inaplazable, ya que se daban características específicas que requerían una actuación muy decidida. Era necesario realizar un esfuerzo social muy amplio, un esfuerzo contundente que dejara claro el compromiso de España, el compromiso de nuestro país con el equilibrio presupuestario, con el regreso al equilibrio de las cuentas públicas. Había que actuar con urgencia para restablecer la credibilidad en el control de las cuentas públicas. La estrategia de saneamiento de esas cuentas públicas a medio plazo tenía que basarse en actuaciones que llamamos de carácter estructural, en las que el esfuerzo de corregir los desequilibrios presupuestarios acumulados los años anteriores quedaran concentrados en los primeros años de legislatura. Y todo ello con objeto de recuperar la credibilidad perdida y mantener abierto el acceso a los mercados de capitales. Ya hoy eso es una realidad. Basta ver dónde está la posición de España en términos de financiación internacional, mejor que otros países de Europa en términos de primas de riesgo, para comprobar que esas medidas, que aquellas actuaciones eran necesarias. En primer lugar, lo eran para evitar esa figura que ha quedado completamente atrás, que era conocido como el rescate, que a tenor de los acontecimientos algunos entendían inevitable para España y hoy vemos completamente alejada, como si fuera parte de nuestro pasado, que no tiene que volver, que en modo alguno debe proyectar su sombra sobre nosotros. Hoy esa política de saneamiento presupuestario y de esfuerzo tributario nos anima a avanzar en esta misma senda. Por esa razón, aprobó esta Cámara el proyecto de ley en aquel momento que acabo de citar, y hoy traigo a la Cámara un nuevo proyecto de ley que defiende una nueva normativa tributaria en diferentes ámbitos que son absolutamente básicos para perseverar y anticipar parte de la reforma tributaria que a través de la consulta del Comité de Expertos que ha convocado el Gobierno tendremos a comienzo del año próximo. Pero tenemos que tomar decisiones en materia tributaria, seguir tomando decisiones en materia tributaria para fortalecer el componente de ingresos de nuestras cuentas públicas. A ese respecto, también facilitar a la Cámara un dato sobre la evolución del impuesto sobre sociedades en el ejercicio 2013. Teniendo ya las cifras relativas a los meses de julio y agosto, podemos decir que la cuota diferencial neta resultante de la diferencia entre ingresos y devoluciones de la campaña del impuesto sobre sociedades del año 2012 superará la previsión recogida en los presupuestos generales del Estado para el año 2013 en torno a 2.500 millones de euros. Por tanto, también en la vertiente de los ingresos tributarios estamos reforzando esa credibilidad de España. Por eso tenemos que seguir progresando y aplicando normas en el ámbito del impuesto sobre sociedades que devuelvan la capacidad de recaudar y de recaudar con equidad a este tributo, de recaudar más sobre los contribuyentes de mayor tamaño, los que más facturan y los que también mayor rentabilidad tienen. Y esa recaudación, ese ámbito recaudatorio, pero también
un gran efecto económico, como es promover el desapalancamiento financiero de nuestros principales agentes económicos, algo que está ocurriendo y que el mercado, la bolsa, está premiando eficazmente, justifica las actuaciones, las modificaciones en el impuesto sobre sociedades que hemos traído a esta Cámara el año pasado y que continuamos trayendo en el ejercicio 2013. Ahí está el reconocimiento de esos mercados, el reconocimiento de las bolsas, que están premiando más a las empresas que están presentando programas de desapalancamiento financiero más ambiciosos. Y eso tiene que ver mucho con los cambios tributarios que ha aprobado esta Cámara en el impuesto sobre sociedades, cambios que han estimulado el desapalancamiento financiero, como fue la limitación de la deducibilidad de gastos financieros, aprobado en el mes de abril en un decreto, en sendo decreto ley, y que, por tanto, está en línea con las modificaciones que hoy proponemos a la Cámara también en el ámbito del impuesto sobre sociedades. La novedad fundamental del cambio del impuesto sobre sociedades es la supresión de la deducibilidad de las pérdidas por deterioros de los valores representativos de la participación en el capital o fondos propios de las entidades y las rentas negativas obtenidas en el extranjero por los establecimientos permanentes. El efecto sería para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero del año 2013, puesto que hemos solicitado también la tramitación de este proyecto de ley por la vía urgente y, por tanto, estará en vigor plenamente en el ejercicio 2013. Estas medidas tratan de evitar la doble deducibilidad de las pérdidas, en un primer momento en la sede de la entidad o del establecimiento permanente que los genera y, en segundo, en la sede del inversor o casa central. Con estas medidas, la normativa fiscal del impuesto sobre sociedades se aproxima mucho a la vigente en los países de nuestro entorno. En concreto, en Alemania, la deducibilidad de esas pérdidas no existe, teniendo, como tiene Alemania, las empresas más competitivas del mundo. Por tanto, estamos acercando efectivamente la fiscalidad de nuestro impuesto sobre sociedades a lo que es al régimen tributario que tienen también los países de nuestro entorno y, en concreto, los más competitivos. En cuanto a los deterioros de la participación, se establece la no deducibilidad del deterioro de las participaciones en el capital de entidades cotizadas y no cotizadas, lo que determinará el correspondiente incremento, ajuste positivo, en la base imponible. Para eso se proponen las modificaciones, obviamente, de la ley del impuesto sobre sociedades. Y en lo relativo a las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de establecimiento permanente, se modifica el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para establecer como gasto no deducible las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente, excepto en el caso de transmisión del mismo o cese de su actividad. Se establece un régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de las entidades y a las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente generadas en periodos impositivos, insisto, iniciadas con anterioridad a 1 de enero de 2013, que seguirán reinvirtiéndose cuando se aprecie la cartera previamente deteriorada. Adicionalmente, se procederá a la revisión de ajustes previos cuando se reciban dividendos de las entidades participadas. Con el fin de coadyuvar a continuar avanzando en la senda de consolidación de las finanzas públicas y de cumplir los compromisos de estabilidad acordados, se requiere la prórroga de determinadas medidas temporales establecidas en la normativa del impuesto sobre sociedades, algunas de las cuales, bastantes de las cuales, afectan únicamente a las grandes empresas. Así, proponemos la limitación a la compensación de bases imponibles negativas, ampliándolo a los periodos impositivos 2014 y 2015. Los límites son conocidos y están en la actual propuesta normativa. La incorporación en la base imponible del pago fraccionado determinado de acuerdo
con el sistema establecido en el artículo 45.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, del 25% de los dividendos y rentas exentas. También en lo que se refiere al pago fraccionado mínimo, se amplía el ámbito temporal de esta medida a los pagos fraccionados correspondientes a periodos impositivos iniciados durante los años 2014 y 2015, la limitación de la deducibilidad del Fondo de Comercio a que se refieren los artículos 12.5, 12.6 y 89.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. También se amplía el ámbito temporal de esta medida a los ejercicios 2014 y 2015, la limitación a la deducibilidad de los activos intangibles de vida útil indefinida, por ejemplo, marcas, también las extensiones a los mismos periodos, a los mismos ejercicios, los pagos fraccionados incrementados, se amplían a 2014 los pagos fraccionados incrementados para las entidades con un importe neto de la cifra de negocios superior a 10, 20 y 60 millones de euros al año, el año anterior, y límite en los incentivos fiscales aplicables en cuota, también prorrogándose a los periodos impositivos en esos límites a las deducciones. Y también la libertad de amortización pendiente de aplicar se prorroga a 2014 y 2015 el régimen transitorio sobre libertad de amortización pendiente de aplicar regulado en la disposición adicional correspondiente de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. El carácter indefinido de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales es otra característica de este proyecto de ley, para el que proponemos establecer, ya lo he dicho en el título, ese carácter indefinido a la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales. También proponemos clarificar el régimen de bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, especificando mejor sus cuantías, y otras modificaciones técnicas relativas a los contenidos de las leyes de presupuestos en relación con correcciones monetarias y actualizaciones de balance. Prórroga de contratos de arrendamiento financiero para excepcionar el carácter constante o creciente de las cuotas, que también es otro de los ámbitos que también esperamos que tenga un impacto positivo. En relación con la tributación medioambiental, que forma parte del título de este proyecto de ley, y recogemos en la exposición de motivos, lo que tratamos es de avanzar hacia la presencia en España, la implantación en España de lo que llamamos una tributación medioambiental. Una tributación que, por supuesto, responde también al desarrollo del artículo 45 de nuestra Constitución, que consagra la protección del medio ambiente y, de acuerdo con los preceptos de la Unión Europea, debemos fortalecer en España, como antes avanzaba, a través de la implantación de una fiscalidad medioambiental. A tales fines y con efectos de 1 de enero de 2014 se propone en este caso la creación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, como instrumento que actúa sobre las emisiones de hidrocarburos halogenados. Es conocido que estos hidrocarburos halogenados han venido siendo utilizados en muy diferentes actividades y sectores y que tienen un efecto bastante pernicioso, sobre todo por la dificultad de su destrucción en términos también del impacto de contenido de CO2. Otras modificaciones que contiene el proyecto de ley se refieren a tributos locales, que lo que hace es prorrogar la vigencia del gravamen complementario del IBI para los periodos impositivos iniciados en 2014 y 2015, fortaleciendo precisamente las finanzas municipales de España. Quiero también en este apartado insistir en el progreso ejemplar que están teniendo las corporaciones locales de nuestro país. Progreso ejemplar que espero que en pocas semanas, en muy poco tiempo, podamos estar todos muy orgullosos
de lo que ha sido el cierre del ejercicio 2012 de las corporaciones locales de España, en términos de cifras que van avanzando hacia la estabilidad presupuestaria, hacia el saneamiento presupuestario, a una velocidad que sencillamente era imposible predecir en el mismo comienzo del año 2012. También otra modificación se refiere a la plusvalía municipal para establecer la posibilidad de que en determinadas circunstancias los ayuntamientos puedan establecer una bonificación de hasta el 95% del mismo. La modificación del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario también se incorpora aquí, así como la modificación del impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Se trata también de potenciar las actividades de alquiler de embarcaciones que realmente tienen una utilización en términos de deportivos, de recreo, de ocio, de explotación turística en nuestras costas y que también lo que hacemos es, modificar el requisito de la eslora mínima para que puedan tener una exención de la primera matriculación y, por tanto, favorecer ese tipo de actividades y en términos de también potenciar el desarrollo turístico inherentes a las mismas. Y modificamos la normativa para el establecimiento de una exención del avituallamiento de embarcaciones que realizan navegación intracomunitaria. La cuenta ómnibus también se modifica la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de instituciones de inversión colectiva para permitir que las participaciones de fondos de inversión españolas que venda una comercializadora establecida en España puedan ser registradas a nombre del partícipe directamente por ella y no por la gestora, y modificaciones tributarias aplicables a la Sareb, equiparando a la sociedad de gestión de activos de reestructuración bancaria con una entidad financiera, excluyéndola de la limitación de gastos financieros prevista en el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y exceptuándola de retenciones respecto de las operaciones de préstamos que hayan percibido de las entidades aportantes. Adicionalmente, se establece la exención en el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados para la constitución de garantías para la financiación de las adquisiciones de inmuebles y se establece que la Sareb no tributará por el impuesto sobre actividades económicas con ocasión de la venta de inmuebles recibidos. Finalizo, señor presidente, insistiendo en que las medidas de este proyecto de ley tienen un objetivo fundamental: la consolidación de las finanzas públicas, a lo que ha de contribuir también el aumento tributario, el aumento de la recaudación por parte de la hacienda pública para generar cuanto antes la consecución de ese equilibrio presupuestario. También introduce, como decía, modificaciones, son avances en esas modificaciones con independencia de que en la tramitación parlamentaria los avances que introduce esta ley también puedan ser perfeccionados para causar los menores efectos negativos que pueda ser posible la implantación de un nuevo impuesto como es los impuestos medioambientales. Y, por supuesto, sin menoscabo de que todo ello tenga acomodo real en la reforma tributaria que está planeando el Gobierno para el próximo año. Y insistiré, por último, en que el compromiso con la estabilidad presupuestaria es ineludible. El compromiso con la estabilidad presupuestaria está acelerando la salida de la crisis económica. El compromiso con el equilibrio presupuestario y la consecución de ese equilibrio presupuestario está haciendo que esta crisis esté finalizando. Y esté finalizando contra pronóstico. Contra pronóstico, puesto que ningún organismo internacional pronosticaba que el segundo trimestre del año 2013 iba a ser el último trimestre de recesión económica en España. Está ocurriendo y eso, por supuesto,
Lo que nos debe indicar y reforzar es en el papel que realizamos en esta Cámara. La economía es política. La economía depende de la política. El bienestar de los ciudadanos depende de las decisiones que se toman en esta Cámara y de los compromisos que se asumen en esta Cámara. Y ello hace que cuando tenemos un gran país, porque España es un gran país que ha dado ejemplo al mundo, sucesivamente en muchas etapas de su historia reciente, ha sido el primer generador de empleo del mundo, ha sido el país que cuando ha abrazado los principios de estabilidad económica, empezando por el equilibrio de su balanza de pago y de estabilidad presupuestaria, ha dado lecciones al mundo. Lecciones de crecimiento económico creador de empleo. Lecciones que son bien recientes y que están en los anales de esta Cámara, en los escritos de esta Cámara, no hace más de 10 años. Y esas lecciones que son las lecciones de un procedimiento y de un proyecto, por supuesto, comprometidos con lo relativo que están detrás de esas predicciones económicas. Y ahora las estamos ganando, las estamos venciendo con proyectos reformistas, las estamos venciendo con proyectos que no son fáciles, como los que trae el Gobierno una vez más a esta Cámara en este momento. Pero estamos perdiendo un esfuerzo y un esfuerzo tributario que vale la pena para acelerar la salida de la crisis económica, como está ocurriendo. Y lo hacemos con un planteamiento de equidad tributaria, exigiéndole más a quienes más tienen. Esa es la reforma y esos son los proyectos reformistas que están sucediéndose uno a otro esta mañana en esta Cámara y que se completan con el proyecto de ley que he vuelto a tener el honor de defender ante sus señorías a la hora de solicitarles su apoyo. Gracias, señor presidente.